Aleluya.
Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, Él reina, Él es nuestro Rey. Gracias, Señor, por tu hermoso sacrificio. Dios me bendiga, hermano. Feliz Viernes Santo. En esta tarde pues me toca hablar acerca de la primera expresión o palabra que Jesús dijo en la cruz mientras estaba colgado, mientras lo estaban crucificando, y es la palabra, la expresión Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, la cual se encuentra en Lucas capítulo 23 versículo 34. Ya Cristo había sido vendido por Judas, traicionado por Judas. Después de ser traicionado, Jesús va a Getsemaní, en donde dice la palabra en Lucas capítulo 22 verso 44 que era tanta la agonía de Jesús que dice que su sudor era como gotas de sangre. Y ahí, mientras él está orando, intercediendo, viene Judas con algo así, los soldados lo arrestan y Jesús pasa por 3 juicios. Primero pasa por el juicio del Sanedrín, el gobierno judío. Después pasa por el juicio con Herodes, y después pasa por el juicio con Pilatos, el cual, aún sabiendo que Jesús era inocente, con todo y con eso lo entrega a los judíos para que los judíos lo crucifiquen. Y mientras Cristo está en la cruz del Calvario, así, encima de la cruz del Calvario, le están clavando sus manos, le están clavando sus pies, pronuncia la primera expresión de las 7 que dijo en la cruz del Calvario, y es: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es interesante que de las 7 palabras que Jesús pronuncia en la cruz del Calvario, empieza con la primera que empieza es con Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús no empezó con otra expresión, con otra palabra, como por ejemplo, por qué no empezó de las 7 palabras, por qué no empezó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que si nosotros estuviéramos pasando por la misma situación, yo creo que esa es la primera palabra que nosotros pronunciaríamos, en vez de pronunciar nosotros: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo creo que la primera expresión que nosotros empezaríamos a decir sería: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como queriendo decir, ¿dónde estás tú, Señor? Yo estoy pasando esta situación y ¿dónde estás tú? ¿Por qué me has desamparado? Porque una de las cosas que Jesús nos quiso enseñar con empezar con Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, es que a menos que tengamos un corazón limpio de odio, un corazón limpio de amargura, un corazón limpio contra aquellos que nos han hecho la vida imposible, Dios no escuchará nuestras oraciones. No podemos ir a Dios orándole con un corazón lleno de odio hacia nuestros enemigos. No podemos ir delante de Dios con un corazón lleno de amargura porque alguien nos está haciendo la vida imposible. Se supone que cuando vayamos delante de Dios, nuestro corazón esté limpio para que entonces Dios nos pueda escuchar. Una vez oía a una anciana de 84 años que se había criado en el Evangelio, ya tenía 84 años, y la oí decir lo siguiente: nunca podré perdonar a aquellos que me hicieron la vida imposible. Y cuando yo lo oí, porque es una señora que se veía cristiana, qué sé yo, y como se ven los cristianos, y cuando esa señora dijo eso, yo dije: wow, que nunca va a poder perdonar a aquellos que le han hecho mal. Y yo creo que dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que todavía están en esa misma situación, que no han podido perdonar a aquellos que le han hecho su vida imposible y prefieren ir al infierno antes de perdonar a las personas que le han hecho mal. El no poder perdonar a una persona que nos ha hecho mal, lo que está demostrando es la falta de amor que hay en el corazón
Y eso es lo que Cristo nos, una de las cosas que Cristo nos quiso enseñar fue, antes de ir al Padre, antes de buscar la presencia de Dios, limpia tu corazón, saca todas las raíces de amargura que puedan haber en ti, para que entonces cuando tú vayas delante de Dios, entonces Dios te puede escuchar. Imaginémonos a Jesús estando clavado en la cruz, con odio, con rencor, con raíces de amargura hacia aquellos que lo están crucificando. ¿Cuál usted cree sería la oración de exclamación de Jesús al Padre con agonía en su corazón y con rencor hacia lo que lo está maltratando? Yo no creo que hubiera dicho, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Yo creo que si Cristo hubiera tenido en su corazón amargura hacia aquellos que lo estaban matando, Él hubiera dicho, Padre, destrúyelos a todos porque están matando a tu hijo. Porque lo que de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. ¿Tú crees que a Dios se le hizo fácil acceder a la petición de Cristo de perdonar a aquellos que lo estaban matando, que estaban matando a su hijo? ¿Tú crees que a Dios se le hizo fácil en ese momento perdonar a aquellos que estaban matando cuando Dios con una sola palabra podía destruirlos a cada uno de aquellos que estaban matando a su hijo? Esta expresión de Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, es una expresión de amor hacia aquellos que no merecen el perdón de Dios, pero que sin ese perdón nunca podrían tener la oportunidad de acercarse al Dios que los puede salvar. Uno de los problemas que tienen todos aquellos que todavía no han podido perdonar a sus enemigos es que ellos tampoco pueden ser perdonados. El Padre nuestro dice, perdónalo, porque el Padre nuestro dice, porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a aquellos que os ofenden. En otras palabras, no podemos pedir perdón a Dios, y todos los días tenemos que pedir perdón porque todos los días hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No podemos ir a pedir perdón delante de Dios cuando nosotros no hemos perdonado a los que nos han faltado. A Jesús pedir perdón por aquellos que lo están maltratando. Lo que está haciendo Jesús es ocupar su posición como intercesor, mediador, sumo sacerdote, salvador, sustituto, redentor para todos aquellos que por la fe quieren venir a Él buscando su perdón. Para finalizar, ¿qué es lo que se está interponiendo entre tú y aquellos que un día te hicieron el mal para que no los perdones? ¿No puedes todavía perdonar a aquellos que un día te hicieron algo mal? Te pregunto. ¿Te han maltratado más de lo que maltrataron a Jesús en la cruz? ¿Por eso no lo puedes perdonar? Todo lo que te han hecho a ti en la vida fue más que lo que hicieron a Jesús en la cruz, en el Calvario, y por eso tú no lo puedes perdonar. Dios no solo está dispuesto a perdonar a todos aquellos que te han hecho mal, también te quiere perdonar a ti. No importa el pecado que tú hayas hecho, ya sea grande o ya sea pequeño. Él lo que quiere es el perdón para todos aquellos que por la fe aceptan el sacrificio de cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya es hora de que todos aquellos que nos llamamos cristianos o nos llamamos hijos de Dios den el primer paso y le digan al Padre, Señor, y oremos por nuestros enemigos como Cristo oró por sus enemigos en la cruz del Calvario, pidiéndole por todos aquellos que nos han hecho mal. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Pues de otra manera, si no pedimos perdón y no perdonamos a los que nos han hecho mal, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros y estaremos perdiendo el tiempo sirviéndole al Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Bendiciones, hermanos y hermanas y todos los que nos están viendo este día de Viernes Santo. Le doy gracias a Dios que puedo pasar un momento con ustedes y tomar un momento de reflejar en la palabra y en la vida de Cristo.
En esta noche el pensamiento viene del libro de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. Y la palabra dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo usa la frase de cierto os digo 76 veces. Solo Jesús usaba esta frase. Es como un rey afirmando que sus palabras tenían importancia, que sus palabras tenían autoridad. De cierto os digo. Una expresión que a Jesús le gustaba usar. Mientras Jesús colgaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados, un malhechor le pide: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y qué lindo que durante ese momento Jesús le hace una promesa a ese malhechor. Y por medio de la gracia de Dios y el poder de Cristo, los pecados de ese malhechor fueron perdonados, fueron lavados. Y esa promesa fue cumplida. Ese día, Jesús le dio entrada a ese malhechor arrepentido. Y qué lindo que Cristo nos da a todos nosotros, los que nos arrepentimos y creemos en Él y lo recibimos como Señor y Salvador, nos da esa misma promesa, que un día estaremos con Él en el paraíso. Y para mí el paraíso significa un lugar de paz, tranquilidad, un lugar donde nuestros seres queridos están ahí esperándonos. Un lugar que yo sé que muchos anhelamos llegar un día. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, en ese día, Viernes Santo, un día de tremendo dolor y agonía, Cristo se mantuvo en esa cruz para que tú y yo un día tengamos entrada al paraíso. Yo pienso que hay mucho que agradecerle a Dios y mucho para regocijarnos en este día. Hermanos, gracias por acompañarme. Que la palabra de Dios sigue de ánimo y fortaleza para ustedes. No pierden esperanza, no se rinden, porque un día estaremos con Él en el paraíso. Dios me los bendiga ricamente.
Hola, que el Señor les bendiga. En esta ocasión les voy a hablar sobre una de las 7 palabras de Jesús antes de su muerte. Acompáñame a leer en Juan 19, del 26 al 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra que vamos a estudiar hoy va a ser: Mujer, he ahí tu hijo, y he ahí tu madre. Una de las relaciones más fuertes que tiene el ser humano es con su madre. La madre siempre tiene cuidado de sus hijos, se preocupa y siente su dolor cuando ellos están tristes, cuando se caen, cuando tienen jaspazos, pasan las noches enteras en vela cuando tienen fiebre o cuando se sienten mal. La mamá siempre está al pendiente de sus hijos. Y no me quiero imaginar el dolor que podía tener María en ese momento. Tenía que, sabiendo la voluntad de Dios de todos modos, era normal que ella sintiera dolor, sintiera una pena grande. Me imagino que sus lágrimas pasaban por sus mejillas y de vez en cuando tenía alguno que otro sollozo o grito de angustia por el momento difícil en el que ella estaba atravesando. La acompañaba Juan, el discípulo amado de Jesús. Se entiende que para ese entonces puede ser que María fuera viuda, porque no se menciona a José. Juan estuvo al lado de ella en ese momento. Esas palabras que Jesús le dice es para María y para Juan. Juan tuvo cuidado de la mamá de Jesús según encargo de Jesús. Ahí vemos que las palabras de Jesús tienen un acto de amor hermoso, aún en medio de su dolor, en medio de ese momento tan oscuro de su vida que estaba pasando. Él le dedica unas palabras a su mamá. Él no lo pensó ni un minuto en gastar energía, tiempo, no lo pensó. Simplemente se lo dijo a su mamá y de una vez a su discípulo amado. Ahí vemos cómo Jesús se hace cargo de su mamá de alguna forma y no deja el cuidado de ella a cualquier otra persona. Cuando tú le dejas a alguien encargado, a un hijo, una mamá o algo, a un ser querido, tú se lo dejas a una persona a quien verdaderamente tú amas y confías. Ahí vemos que Jesús amaba mucho a Juan también. Aunque Jesús tenía otros hermanos, de todos modos Jesús se lo dejó a la persona que a lo mejor en ese momento más confiaba y sabía que iba a tener un buen cuidado de su mamá. Aprendemos tantas cosas de Jesús. Jesús fue el maestro por excelencia y entre las cosas que nos enseña es a tener cuidado de nuestros padres. En ese momento tan difícil, a lo mejor Él no hizo como pudo haber hecho otra persona. Cuando pasara por el frente de su mamá en medio de un dolor, cualquier otra persona a lo mejor hubiera dicho: Mami, sácame de aquí, sálvame de aquí, o dile que no me hagan esto. Pero Jesús, sin embargo, se acordó de ella y la dejó encargada a otra persona. Jesús siempre se acuerda de nosotros, aún en momentos difíciles que estemos pasando, que a veces pensamos que estamos solos. Jesús está junto a nosotros y Él nos está acompañando en nuestros momentos difíciles de dolor y de agonía. Jesús no te abandona, Jesús está contigo. Y a ti te amonesto también a que siempre cuides y guardes de tus padres y que en todo momento trates de saber cómo están por medio de llamadas, por medio de mensajes, por medio de visitas o de la manera que ustedes escojan
aprendamos de Jesús muchas cosas y entre esas es el amor y el cuidado el uno por el otro. Dios los bendiga. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que puedas estar con nosotros en este momento. Quisiera compartir contigo la cuarta palabra expresada por Jesús en la cruz del madero. La misma se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahora, las primeras tres palabras expresadas por Jesús manifiestan la caridad y el amor que le caracterizan y que aún en medio del mismo dolor salen a reducir. Jesús pide perdón por quien le maltrata. Jesús ofrece el paraíso para el que se arrepiente y tiene compasión de su madre. Sin embargo, la cuarta palabra está cargada intensamente de dolor y angustia. Creo que hoy pudiéramos preguntarnos si verdaderamente Dios lo abandonó. Recordemos que la vida de Jesús fue una llena de afirmaciones, de ese cuidado, de ese respaldo y ese acompañamiento de Dios en su vida. Fíjese, en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, establece: mi Padre y yo una cosa somos. Y luego vemos en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto al Padre. En esta cuarta palabra Jesús no se está quejando, mucho menos está dudando. Más bien Jesús se encontraba experimentando el gran peso del pecado que había sobre él. El dolor que Jesús siente en su alma es mucho mayor que el dolor que podía estar sintiendo físicamente. Jesús en su humanidad experimenta un abandono temporal, escuche bien, temporal. Ese abandono era necesario para todos los que se encontraban allí y también para ti y para mí. Hoy día podemos entender que lo único que nos separa de Dios es el pecado. Esa carga que sintió Jesús en ese momento que expresó la cuarta palabra. Con esta palabra Jesús desea que reconozcamos la inmensidad de su sacrificio y que podamos entender que el abandono temporal que Él experimentó en la cruz del Calvario fue por ti y por mí. Esto me lleva a contestar mi pregunta inicial con una fuerte afirmación de que Dios no abandonó a Jesús, sino que Dios le dio la espalda a Jesús por el pecado de la humanidad que cargaba en él. La sensación de soledad que Jesús experimentó en la cruz es el resultado del peso del pecado. La capacidad de cargar el pecado que nos correspondía a nosotros la desarrolló Jesús en el madero. Gloria al Señor. Hoy día nosotros podemos experimentar una libertad asombrosa gracias a lo que ocurrió en la cruz. Me parece a mí que la respuesta nuestra hacia Dios debe ser una que obedezca a su voluntad. Nada de lo que hagamos permitirá acercamiento a Dios, solo una actitud de arrepentimiento y rendición. La palabra de Jesús en la cruz debe recordarnos que no estamos solos. No estamos solos, hermanos. Más bien debe recordarnos que su amor es suficiente para levantarnos, suficiente para perdonarnos, suficientes para darnos una vida nueva en Él. Permitamos que Jesús nos acompañe para que no nos sintamos solos. Él nos quiere acompañar para siempre. Dios te bendiga. El mundo busqué
y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Pues llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Díselo al Señor en esta noche. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Aleluya. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas inundas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Díselo al Señor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay
ti, Señor. Nada se compara a ti, Señor. No hay nada mejor que mi Dios. Aleluya. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en la rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Tengo sed es una expresión muy conocida por todos nosotros, pues muchas veces la expresamos cuando tenemos sed, cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, o a veces cuando nos levantamos a medianoche y bajamos a buscar un vaso de agua. Pero Jesús venía de ser azotado y castigado cruelmente. Jesús venía de caminar cargando la cruz y estaba cansado, o casi sin fuerza. Jesús estaba agotado, con dolor, con todo su cuerpo lleno de heridas que constantemente causaban un dolor impresionante en su cuerpo, y posiblemente con muchas heridas, las cuales estaban infectadas. Sus manos y sus pies habían sido traspasados por clavos, así que podemos deducir que también tenía huesos rotos. Lo que esto causaba en su cuerpo era un dolor constante y continuo. El dolor que él estaba sintiendo tenía que ser horrible e insoportable. Además, no podemos pasar por alto que esta escena se lleva a cabo alrededor del mediodía, comenzando la tarde, o sea que hacía calor también. Por eso es que Jesús, al hacer esta declaración y decir tengo sed, vemos a un Jesús 100% humano como tú y como yo, y que padeció todas las necesidades más básicas de un ser humano, como lo es tener sed. Pero al mismo tiempo seguía siendo Dios. Él tenía el poder de hacer que lloviera para saciar su sed. También era el mismo Jesús que cruzó la barca con sus discípulos y calmó la tempestad. Este Jesús tenía el poder de mandar a buscar un ángel que le trajera un simplemente vaso de agua. Pero este Jesús, que era también 100% hombre, podía terminar su dolor en un instante. Este Jesús, por amor, resistió a soportar todo, absolutamente todo, por ti y por mí, para que hoy tú y yo pudiéramos tener salvación. Este Jesús que Juan nos presenta en la cruz es un Jesús lleno de amor, dando su vida, soportándolo todo, para que un día pudiéramos reconocernos y acercarnos al Padre, porque Él pagó el precio. Este Jesús del que te hablo entiende por lo que estás pasando. Él entiende tus enfermedades, Él comprende el dolor por el que también estás pasando, porque Él lo padeció. No es un Jesús que está ajeno a lo que tú sientes, no es un Jesús que está ajeno o desconoce cómo te sientes. Es un Jesús que conoce y comprende por lo que estás pasando. En segundo lugar, Jesús hizo esta exclamación teniendo en mente el cumplimiento de cosas que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. En este pasaje, Juan nos demuestra que a pesar de todo el sufrimiento, Jesús estaba plenamente consciente de lo que hacía y de lo que decía. De hecho, nos indica que él sabía el propósito por el cual había venido a esta tierra y ya estaba cumplido. Pero aún así, dice esta frase que tiene por propósito señalar a dos de los salmos los cuales apuntaban hacia él, que sería el Salmo 22:15 y el Salmo 69:21. Y es increíble cómo no solo las profecías más generales se cumplieron en Cristo, sino que también cosas específicas como el hecho de que tendría sed y que le iban a dar para tomar vinagre. Finalmente, también podemos ver que el significado va mucho más allá de su estado físico y lo que es señalarnos su estado espiritual. Tenía sed porque estaba sufriendo el vacío del Padre y estaba lleno de nuestros pecados. Es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de presencia de Dios en su vida y con la agonía espiritual que estaba viviendo. Esa agonía, la que merecíamos nosotros y por nuestros pecados y transgresiones. Pero Cristo decidió soportarla por amor a ti y por amor a ti. Cristo decidió resistirse de su estado como 100% Dios y aguantar todo
para que hoy tú y yo pudiéramos tener salvación. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Aprovecho para decirles que que nos sigan a través de nuestras plataformas de Instagram. Si lo están viendo por YouTube, pues ya conocen un poco la plataforma, así que síguenos y pues mantente conectado con lo que está sucediendo en Ciudad Viva. Están sucediendo muchas cosas buenas. Bueno, sexta palabra, consumado es. Esta palabra es súper importante en el proceso en el que Jesús está pasando, si han escuchado las palabras anteriores. Pero para ir al contexto bíblico, me gustaría pasar al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30 específicamente. Y Jesús dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto me encanta porque esta es la versión que todos conocemos, Reina Valera. En otras versiones lo pone como, en vez de consumado es, lo pone como todo se ha cumplido. Y me gusta esa traducción también porque le da un poco de contexto y nos ayuda a entender la intención de lo que Jesús está diciendo en este momento. De hecho, la palabra consumado es, en aquel punto, bajo el contexto bíblico, la palabra usada era tetelestai. Y básicamente era una palabra que sí era utilizada en aquel momento, en aquel punto histórico bíblico, y era utilizado en muchas cosas, en distintas disciplinas, ya fuera cuando se terminaba algún proyecto, alguna obra, a un artista cuando terminaba una obra, se decía tetelestai. Y es poderoso porque nos ayuda a entender el contexto y la intención y la intensidad y el significado de esta palabra y el por qué Jesús lo está diciendo en este momento, que era un momento tan crítico, tan fuerte, que estaba sucediéndole a él. Pero eso es lo bonito de esto y eso es lo poderoso de esto, y eso es lo que me gustaría que recordáramos hoy, y es que está hecho y está cumplido porque el Señor dejó toda la maldad y el pecado clavado en la cruz del Calvario. Y yo creo que esa es la parte importante de lo que tenemos que recordar de todo esto, de que Jesús cumplió la Escritura. Él ya había cumplido lo que el Padre había puesto en sus manos para hacer y para cumplir, y lo que Él vino a hacer había sido totalmente cumplido. Pero lo más importante de todo esto es que podamos entender hoy que ya no hay nada más que agregar, que ya todo está hecho, de que el vinagre fue tomado, de que los pasos más importantes Jesús los dio de camino a la cruz, y el peso y la maldad de nuestro pecado lo dejó clavado en la cruz y nos transformó nuestras vidas con su amor en un madero, que la obra ha sido terminada, consumado es, la deuda está pagada. Y ese grito tan poderoso, esa expresión poderosa, y tenemos que recordarlo, hermano, esa expresión todavía en esta época donde estamos viviendo, todavía sigue estando vigente. Y la misma pasión y la misma intensidad que tenía el amor de Jesús en aquel momento, en un momento tan fuerte, es la misma intensidad de amor que tiene para nosotros hoy. Y yo creo que eso es lo más importante dentro de todo este suceso, que nosotros estamos viviendo en un momento donde la gente y el sistema muchas veces quieren minimizar nuestra fe y le han dado tanta importancia al pecado sobre nuestra vida, cuando nosotros tenemos la respuesta de Jesús hace miles y miles de años, donde en este momento Él está diciendo: ya todo se ha cumplido, consumado es, y todo el pecado, toda la maldad quedó clavada en el madero. Y hoy tú y yo podemos recordar que todo eso quedó atrás, y que hoy tenemos la paz y la bendición de poder
abrir nuestro corazón y recordar hoy y poderlo tener bien en claro de que el Señor terminó la obra y de que no hay más peso de pecado y de que nosotros podemos vivir en paz y que podemos tener hoy día el corazón en total agradecimiento porque el Señor lo ha hecho. Yo creo que esto es una poderosa palabra y una poderosa expresión, así que te invito a que puedas abrir tu corazón en esta noche y puedas decirle al Señor gracias porque la obra está terminada. Todo se ha cumplido, consumado es. Dios te bendiga. Has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a jugar. Gracias, Señor. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por Él descendió, les renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio. En esta cruz con Cristo se levantó, resucitó, lleno de gloria y todo fue por amor. Es el Señor. Por amor. Dile, Señor, por amor. Por amor, oh, por amor, gracias, Señor. Anhelo el día que tu rostro pueda ver
los ojos del que rescató mi ser. Eternamente estaré presente ante el Rey que todo entregó. Qué alegría saludarte y unirme a esta gran celebración de Viernes Santo. Hoy conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que Él hizo, reconociendo que tuvo un ministerio poderoso y dándole gracias a Dios por haberlo enviado como su Hijo y como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verdaderamente las palabras o las expresiones que Jesús dijo en la cruz antes de morir fueron expresiones y palabras contundentes que cada una de ellas nos ha recordado y nos ha dado significado a nuestra vida humana. Yo también me quiero sumar a esta celebración y quiero compartir esa última expresión de Jesús en la cruz. Una expresión muy conocida por nosotros, una expresión que hemos escuchado en diferentes momentos, pero especialmente en esta ocasión quiero considerarla de la versión lenguaje actual. Mira cómo nos dice esta versión. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Ciertamente, esta expresión de Jesús es el resultado de una larga trayectoria de sucesos, de experiencias, de momentos de alegría, de momentos de celebración, también de momentos de crisis en la vida del Maestro. La cruz representa la culminación de la misión que Él había venido a cumplir en la tierra. Así que la cruz hasta cierto punto se convirtió en ese lugar de transición para que cada uno de nosotros en este momento pudiéramos tener salvación y vida eterna. Estas palabras de Jesús, históricamente hablando, reflejan también un momento oscuro y un momento también de sufrimiento fuerte durante esas últimas horas de Jesús en el madero. Según nos dice la historia, especialmente Lucas, y estoy utilizando el Evangelio de Lucas para hablar con ustedes en esta tarde, y el capítulo 23, especialmente los versículos 46 y 47, son los que nos narran estas últimas palabras de Jesús. Pero me llama la atención porque nos dice la Escritura que desde las 12 del mediodía el cielo se puso oscuro, la luz se apagó, las tinieblas se apoderaron de aquel lugar, como dando un indicio que el Hijo de Dios
estaba sufriendo. Nos dice el texto bíblico que a las 3 de la tarde la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo, y todo había quedado, ¿verdad?, como dije minutos atrás, en oscuridad. Y en ese momento Jesús grita, Jesús da un grito fuerte, donde exclama: Padre, mi vida está en tus manos. Por supuesto, cada uno de nosotros, o la mayoría, quizás conocemos la expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo que está pasando en este momento es que Jesús ya está declarando con sus labios que cumplió con su misión. Mire, el sufrimiento de Jesús verdaderamente es la llave, es la puerta para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esta salvación tan grande. Y en este momento, en esta tarde, este día que tú me estás viendo, hoy Viernes Santo, como tradicionalmente lo llamamos, me parece que es un buen momento para que tú tomes una decisión y puedas reconocer a este Jesús, a este Cristo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y que está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos para que tú puedas tener y disfrutar de la vida que solamente Él puede dar. Esta expresión de Jesús también, si la aplicamos a nuestra vida en este momento, nos muestra que cuando nosotros depositamos nuestra vida en el Señor va a tomar control de todo lo que nosotros somos. Fíjense que Jesús dice: Padre, mi vida está en tus manos. Y yo creo que en esta tarde cada uno de nosotros también podemos gritar las mismas palabras de Jesús y decir: Padre, en tus manos está mi vida. Como referencia y como ejemplo de que el Señor Jesucristo está con nosotros y que Dios acepta nuestra vida tal y como es. Yo te invito a que en esta tarde tú puedas, como mismo Jesús exclamó y gritó al cielo, entregar tu vida al Señor, entregar tu corazón, entregar tus problemas, entregar tu enfermedad, entregar todo lo que tú eres. Yo creo que este es el mejor momento de tu vida para que tú puedas de una vez y por todas entregarle tu vida al Señor. Jesús tuvo que hacerlo. Por supuesto, llegó el momento de su partida, llegó el momento de irse de este mundo terrenal para encontrarse una vez más con su Padre. Y entregó su espíritu, entregó su vida. Qué bueno, qué bonito, qué lindo sería que en esta tarde hoy tú puedas también decir las mismas palabras que Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Señor Dios, mi vida te pertenece a ti. Te invito a que exclames y digas las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario.